Ya, ahora sí. Entonces, ¿cómo podemos definir células? Bueno, son en la cual contienen en su interior numerosas sustancias que nos ayudan a realizar numerosas también reacciones químicas que van a ayudar a la función de la célula. Y lo más importante, que cada célula va a contener material genético que va a ser traspasado a su descendiente en la reproducción celular. Entonces, en 1830 se postuló la teoría celular, en la cual se describe que la célula es la unidad estructural, quiere decir que todos los seres vivos están formados por células, la unidad fisiológica, que todas las funciones de los seres vivos dependen de la base de las funciones de las células y que es el origen de todos los organismos vivos, es decir, que todos los organismos parten de una célula. Ya, entonces, tenemos dos tipos de células, ¿cierto? Las eucariontes y las procariontes. Hoy día nos vamos a centrar en las eucariontes y las características que poseen ellas, que son más complejas. Ah, ya. Entonces me están diciendo que vamos a partir desde el principio. Vamos a retroceder entonces. Ya, entonces, ¿qué es una célula? Ya, entonces vamos a definir una célula como cuerpos diminutos delimitados por una membrana que contiene numerosas sustancias químicas en su interior, la cual permite realizar muchas reacciones químicas. Y cada célula contiene material hereditario que va a ser traspasado a sus células descendientes por la reproducción celular. Entonces, la teoría celular consiste en que dicen los postulados que la célula es la unidad estructural, o sea, todos los seres vivos están compuestos por células fisiológicas, que las funciones de los seres vivos dependen de la base de la función de la célula y es la unidad de origen, es decir, todos los seres vivos parten siendo una célula. Entonces, vamos a seguir que existen dos tipos de células, ¿cierto? Las eucariontes y las procariontes. Hoy día vamos a ver solamente las eucariontes. Entonces, ¿cuáles son las características que diferencian unas de otras? Principalmente, las eucariontes vamos a encontrar compartimientos rodeados por membranas que sabemos que son los organelos. En cambio, las procariontes son células que no poseen compartimentos, son células más simples y solo forman organismos unicelulares. En cambio, las eucariontes son más complejas y forman organismos y pluricelulares. Y la diferencia de ADN es que los eucariontes poseen ADN compacto y los procariontes un ADN circular. Entonces aquí vemos las típicas fotos que nos muestran en el colegio, donde vemos una célula eucarionte con su membrana, su ADN que es circular y ribosomas que están suspendidos en el interior. En cambio, la célula eucarionte, que vemos los distintos compartimentos que los vamos a detallar más adelante. Entonces, dentro de los eucariontes tenemos 4 de los 5 reinos de los seres vivos. Entonces están los protistas, donde tenemos las amebas, que van a ser el organismo unicelular, y las algas, los pluricelulares. Y los hongos, donde el organismo unicelular va a ser la levadura, y el pluricelular las callampas, los champiñones que conocemos. El reino vegetal y animal. Entonces vamos a centrarnos en estos dos.
Entonces, vamos a ver primero todas las estructuras que tienen en común las células animales y las células vegetales. Y posteriormente vamos a analizar las estructuras que diferencian la célula vegetal del animal. Entonces, vamos a partir por la membrana plasmática. Entonces, ¿qué es la membrana plasmática? Ya, entonces vamos a definir las características de la membrana plasmática. La membrana plasmática se encuentra tanto en la célula animal y vegetal y está compuesta por una bicapa lipídica. Esta bicapa tiene fosfolípidos y la estructura se llama mosaico fluido, ya que las estructuras que se encuentran incrustadas en la membrana plasmática se pueden mover. Entonces, estas estructuras van a ser las proteínas de membrana, las cuales van a poder funcionar como receptores de sustancias, enzimas para las reacciones químicas y transportadores de canales iónicos y bombas que nos van a ayudar a mantener toda la célula en un estado óptimo. Ya. Entonces, otras características que tenemos de la célula animal va a ser el citoplasma, donde vamos a encontrar los centriolos y los filamentos. Entonces, el citoplasma va a ser la parte de la célula entre la membrana plasmática y el núcleo, ¿cierto? Y el citoplasma se va a componer de organelos y del citosol. Los organelos van a ser estos compartimientos rodeados de células, de membrana plasmática que hablamos anteriormente, que son características de las células eucariontes, y el citosol, que va a ser todo el medio, es como una gelatina que va a contener a todos estos organelos. Entonces, el citosol va a constituir la mitad del volumen celular, ¿ya? Y dentro del citosol vamos a tener el citoesqueleto, que van a ser filamentos proteicos que van a ser responsables de las capacidades contráctiles de las células, como las células musculares, del movimiento y del desplazamiento de la célula. Y también van a mantener la forma de la célula y la posición de estos organelos. Entonces, dentro del citoesqueleto vamos a encontrar los microfilamentos, como por ejemplo la actina y la miosina, que van a ser proteínas, van a estar constituyendo los microfilamentos que van a ayudar a la contracción muscular de estas células. Después tenemos los filamentos intermedios, como la queratina, que va a ayudar a la unión mecánica entre célula y célula. Y después tenemos los microtúbulos, que van a ayudar en el movimiento de la mitosis de los cromosomas y en los movimientos de los cilios y de los flagelos. Y también dentro del citosol vamos a encontrar ribosomas libres, que van a ser productores de proteínas que no se secretan, y centriolos, que van a ser centros que organizan estos microtúbulos, que van a ser solo exclusivos de la célula animal. Bueno, aquí tenemos una foto de células con cilios, ya que los cilios van a ser prolongaciones de este citoesqueleto y son prolongaciones cortas de mayor número y que van a ayudar a barrer sustancias que se encuentran sobre las células. Por ejemplo, las células ciliadas de la tráquea, que van a barrer toda la sustancia hacia la boca para expulsarla. Y también tenemos flagelos de los espermatozoides que van a ayudar a nadar a la movilización de esta célula. Sí, entonces seguimos viendo los tipos de organelos. Seguimos con el núcleo. Entonces, el núcleo, súper estudiado, tiene una membrana nuclear eucarioteca, la cual contiene poros, que son las láminas nucleares,
las cuales van a ayudar en las cuales permite la salida del ARN del núcleo. Contiene el nucleolo, que va a ser la parte más condensada de la cromatina. Y lo importante es que aquí se va a sintetizar el ARN ribosomal, que posteriormente, lo más importante es que el núcleo contiene material genético, que después se va a dividir y se va a traspasar a las células descendientes. Las mitocondrias. Entonces, las características de la mitocondria es que va a tener una doble membrana, a diferencia de los otros que habíamos visto. Entonces, tenemos una doble membrana, entonces va a tener una membrana interna y una membrana externa, donde la membrana interna se va a plegar y va a formar las crestas mitocondriales. Va a hacer invaginaciones. Y va a tener su propio ADN circular. Y las funciones más importantes es la síntesis de ATP por la respiración celular. Y la forma y número de estas mitocondrias va a depender de las necesidades de cada célula. Por ejemplo, las células musculares necesitan una gran cantidad de energía. Entonces es ahí donde van a haber mayor cantidad de mitocondrias. Y además las mitocondrias también se encuentran cerca de donde se necesita más ATP dentro de la célula. Por ejemplo, cerca de los flagelos y de los cilios. Entonces vimos el núcleo, el citoplasma, los centriolos, los filamentos intermedios, las mitocondrias y la membrana plasmática. Entonces, vamos a seguir. Ya, voy muy rápido. ¿Quieren que repita algo? Ya, entonces díganme o pregúntenme de dónde empiezo de nuevo. Ya, ¿desde dónde se les quedó pegado el video? Se queda pegado. Ya. Sí. O sea, le estoy preguntando a dónde voy. Ya, estoy ahora esperando que vean el problema de que se queda pegado el video. ¿Ya? Ya, entonces retrocedo hasta núcleo. Ya, un poco antes. Díganme, voy a poner la diapositiva y ustedes me dicen.
¿Ya? Desde ahí, ahí, o más atrás. Sí. ¿El video? ¿No? Déjame el video.
Hola, volvimos. Bueno, vamos a intentar hacer la clase y ojalá no se quede pegado. Y si se queda pegado, avisen porque están tratando de arreglar los problemas de conexión. ¿Cómo se ve? Ya, avisen si se queda pegado. Ya, vamos a seguir entonces. Entonces, ¿de qué parte quieren partir de nuevo? ¿Parto de nuevo? Ya, vamos a partir de nuevo desde el principio, pero vamos a ir un poco más rápido. Y sin recreo. ¿Ya? Ya, entonces. Ya, entonces, ¿qué es la célula? ¿Nadie tiene una idea de lo que es la célula? Ya, vamos a definir la célula como un compartimento diminuto delimitado por una membrana que contiene numerosas sustancias químicas en su interior que nos va a ayudar a todas las reacciones de la célula. Exacto, la unidad básica de la vida. Muy bien. Entonces, según la teoría celular, postula que la célula, como dijeron, es la unidad estructural, fisiológica y de origen. Ya, entonces, ustedes saben que existen dos tipos de células, la eucarionte y la procarionte, y una de sus principales diferencias es que en la eucarionte ya hay compartimientos, como los organelos, y en los procariontes no existen estos compartimentos recubiertos por membrana. En la eucarionte tenemos el ADN compacto y en los procariontes el ADN circular. Entonces, bueno, aquí vemos las típicas imágenes que nos muestran de la célula procarionte y de la eucarionte con sus respectivos organelos, que los vamos a detallar más adelante. Entonces, en la célula eucarionte encontramos 4 de los 5 reinos de los seres vivos y nos vamos a centrar en la célula vegetal y en la célula animal. Voy muy rápido. ¿Está bien el video? ¿Se queda pegado o no? Ya. La ameba es un organismo unicelular de los protistas. Ya, muy bien. Vamos a seguir entonces. Entonces, vamos a ver vamos a ver las partes de las células que van a ser comunes con la célula vegetal. Y después vamos a ver las partes de la célula vegetal que van a ser comunes, o sea, que son solo exclusivas de ella. Entonces, la membrana plasmática primero. ¿Alguien sabe lo que es la membrana plasmática? ¿Se quedó pegado?
De nuevo se está quedando pegado. Ya, vamos a ver cómo solucionamos el problema. Sí, parece que solamente la materia de la membrana es la que se queda pegada. Ah, ya, se queda poco pegado, sigo nomás. Ya, entonces vamos a usar solamente la imagen y yo solamente voy a hablar, no me van a ver. ¿Ya? Ya, entonces, vamos a seguir. Ya, entonces van a ver solamente la imagen. ¿Ya? Entonces, la membrana plasmática, como algunos dijeron, va a ser la que cubre la célula, ¿cierto? ¿Y cuáles son sus características? Es una bicapa lipídica que está formada por fosfolípidos, o sea, tiene dos moléculas de fosfolípido. Y se llama mosaico fluido porque permite el movimiento de las proteínas que están incrustadas en la membrana. Entonces, las proteínas de membrana van a poder actuar como receptores de esta, como enzimas para las reacciones químicas y como transportadores, canales iónicos y bombas, que van a ayudar al traspaso de iones. Y ahí sí. Ya después vamos a seguir con el citoplasma, donde vamos a encontrar todos los organelos. Y entre ellos vamos a tener estructuras como el centriolo y los filamentos intermedios. Entonces, el citoplasma, ¿cuáles son sus características? Como ya dije, va a contener los organelos y más el citosol. El citosol va a ser esta como especie de gelatina que va a contener a todos los organelos. Y el citosol va a constituir la mitad del volumen celular. Vamos a encontrar el citoesqueleto que va a estar formado por microfilamentos que van a ayudar a la contracción de las fibras musculares, filamentos intermedios, como los de queratina, para la unión mecánica entre célula y célula, y microtúbulos, que estos van a ayudar al movimiento de los cromosomas en la mitosis y a los cilios y a los flagelos. ¿Ya? ¿Alguien me puede decir qué son los cilios y los flagelos? ¿Tiene alguna idea? Ya bueno, vamos a definir como cilios que van a ser prolongaciones cortas y numerosas que sobresalen del citoplasma, ¿ya? Y que van a ayudar a barrer todas las sustancias que están sobre las células. Por ejemplo, las células ciliadas de la tráquea que van a barrer la suciedad hacia la boca para expulsarla. Y los flagelos van a ser prolongaciones más largas. La colita, sí. Son prolongaciones más largas y menos numerosas que van a ayudar como a nadar a la célula. Como por ejemplo, ¿cuál es la típica célula que tiene un flagelo?
el espermatozoide, ¿cierto? Entonces vamos a tener células con cilios, por ejemplo, las células del tejido respiratorio y espermatozoides con su flagelo. Además, en el citoplasma podemos tener ribosomas libres que van a ayudar a la síntesis de proteína y centriolos, que estas solo van a estar en las células animales y van a ser centroorganizadores de los microtúbulos. Ya, ¿vamos bien? ¿No se queda pegado? Ya, entonces vamos a seguir. Seguimos con el núcleo, que es muy importante, ya que aquí va a contener todo el material genético de la célula, ¿cierto? Entonces este núcleo va a estar compuesto por una membrana nuclear o carioteca y este carioteca va a tener láminas nucleares que van a ser poros donde no se van a escapar todos estos ARNs al citoplasma. ¿Alguna pregunta? Ya, vamos a seguir entonces. Entonces seguimos con las estructuras comunes entre la célula animal y la célula vegetal. Ahora vamos a pasar a la mitocondria. Ya, entonces las mitocondrias van a tener una doble membrana, es decir, tiene una membrana externa y una membrana interna, la cual la interna se va a plegar y va a formar invaginaciones que van a llamarse crestas mitocondriales. Y va a tener su propio ADN circular. Y la función importante... preguntan qué es la carioteca. La carioteca va a ser la membrana que cubre el núcleo. Es la membrana del núcleo, que tiene un nombre propio que se llama carioteca. Sí, muy bien. Es la envoltura nuclear. Y el ARN va a ser la copia del material genético que es el ADN, para el que preguntó. Para la que preguntó, perdón. Entonces seguimos las funciones de la mitocondria. Va a ser la síntesis de ATP, que se va a ver en clases posteriores, y la forma y el número de estas mitocondrias va a depender de las necesidades celulares. Ya, entonces, por ejemplo, alguna célula que necesite mucha energía, ¿alguna idea? Van a ayudar a la síntesis de ATP, que va a ser que el ATP va a ser la molécula donde se va a almacenar la energía. Bien, las células musculares. Entonces, en las células musculares va a haber mayor cantidad de mitocondrias, porque va a necesitar más energía. Ya, entonces, vimos todas estas partes de la célula y vamos a seguir con los otros organelos. Ya, vamos a ir con el retículo endoplasmático rugoso, que tiene una forma de sacos aplanados delimitados por membrana, cuyas rugosidades se deben a la presencia de ribosomas adosados a su superficie que da hacia el citosol. ¿Ya? Y la función principal de este retículo endoplasmático rugoso va a ser recibir en su interior las proteínas recién formadas por los ribosomas que van a estar adheridos en su superficie, ¿cierto? Y está muy desarrollado este retículo endoplasmático rugoso en las células que secretan proteínas. Y por otra parte, los ribosomas van a ser constituidos por proteína y ARN, no van a estar delimitados por membrana y además, como dijimos antes, pueden estar libres en el citoplasma
o, o pueden estar adosados al retículo endoplasmático rugoso. Ya habíamos hablado de lo que era el citosol. Y además no podemos quedarnos pegados mucho porque se nos va a acabar el tiempo por el problema de conexión que tuvimos. Ya, por otra parte, tenemos el retículo endoplasmático liso, que van a ser tubos huecos, también delimitados por una membrana, y su principal función va a ser el metabolismo de los lípidos. Por ejemplo, síntesis de colesterol, esteroides, fosfolípidos. Por ejemplo, el retículo endoplasmático liso. Ya. ¿Quieren que repita lo del retículo endoplasmático rugoso? Ya. Vamos a repetir. El retículo endoplasmático rugoso va a ser este organelo que tiene forma de sacos aplanados y que también va a estar compuesto por una membrana. ¿Ya? Y se llama rugoso porque esto se lo da a los ribosomas. Ya, ¿cómo vamos ahí? Entonces hay que quedarse con la idea de que la principal función del retículo endoplasmático rugoso va a ser que ahí van a llegar las proteínas, sintetizadas por estos ribosomas. Ya, entonces eso es lo que le tiene que quedar más claro del retículo endoplasmático rugoso. Ahora vamos a seguir con el liso, ¿ya? A diferencia del rugoso, el liso no va a tener ribosoma. Y su principal función va a ser el metabolismo de los lípidos, es decir, que vamos a sintetizar colesterol, esteroides y fosfolípidos, que van a ser tipos de lípidos. Sí, es muy parecido al el aparato de Golgi, pero con distintas funciones. Que eso es lo más importante. Sí, el retículo endoplasmático rugoso, lo que tiene encima de las membranas va a ser los ribosomas. Entonces, seguimos con el retículo endoplasmático liso. ¿Ya? Que por ejemplo, en las células hepáticas, este retículo endoplasmático liso va a estar encargado de la detoxificación, o sea, todas las drogas que pueden llegar al hígado, que son tóxicas para el ser humano, el retículo endoplasmático liso va a hacer que se transformen en moléculas menos dañinas. Vamos a ver después qué podemos hacer, si podemos pasar la presentación o hacer una guía, ¿ya? Con toda la información, porque sé que es mucha. Bueno, como otros dijeron que se parecía al aparato de Golgi, lo tenemos aquí. ¿Ya? Que es, van a ser también discos huecos que van a estar delimitados por una membrana, y va a estar muy desarrollado en las células secretoras, como en las células que secretan hormonas, por ejemplo. Y lo principal del aparato de Golgi va a ser que va a recibir las proteínas las proteínas que van a ser excretadas del retículo endoplasmático liso, va a ser como un camino. Entonces, el aparato de Golgi va a recibir estas proteínas del retículo rugoso, las va a modificar nuevamente y va a darle señales. Va a darle señales para que vayan a distintos lugares, si van a otros organelos, o van a la membrana, o van a ser secretadas por las células.
Entonces van a dirigir, el aparato de Golgi va a ser como el policía que va a dirigir el tránsito celular dentro de la célula. Y también va a estar encargado de la fabricación de lisosomas. Y también va a estar encargada de la pared celular. Entonces ahora vamos a ver qué son los lisosomas. Van a ser vesículas delimitadas por una membrana y que adentro de esta membrana van a contener grandes cantidades de enzimas hidrolíticas. No, perdón, dije que me había equivocado, es el retículo endoplasmático rugoso, porque ese es el que sintetiza proteínas, no el retículo endoplasmático liso que está encargado del metabolismo de los lípidos. ¿Ok? Ya, entonces seguimos con los lisosomas, que en estas vesículas adentro vamos a tener enzimas hidrolíticas. No tienen doble membrana los lisosomas, solo simple. Avisen si se queda pegado para avisar que arreglen el problema. Ya, entonces seguimos. Estas enzimas hidrolíticas si estuvieran fuera de esta membrana de los lisosomas, serían muy dañinas y podrían destruir las células. Pero esta membrana los cubre y protege a las células. Entonces, ¿cuál va a ser la principal función de los lisosomas? Va a estar relacionado con la digestión celular. O sea, se refiere a que lo que come la célula va a entrar por también vesículas. Entonces, este lisosoma, para degradar esa sustancia que entró a la célula, se va a fusionar. Y ahí va a liberar todas sus enzimas hidrolíticas y va a degradar a la sustancia que acaba de entrar. También en la autofagia. ¿Qué quiere decir esto? En organelos que estén envejecidos, va a ser rodeados por estas membranas de los lisosomas, se van a fusionar y van a liberar también sus enzimas hidrolíticas. Y por último, la autólisis, que va a ser la destrucción celular. Por ejemplo, los pirigüines tienen cola, ¿cierto? Y al crecer, las ranas no tienen cola. Entonces, este es un proceso de autólisis y se van eliminando y degradando las células de la cola para que después el sapo, y así el sapón después no tiene cola. Ya, ¿alguna pregunta? Ya, vamos a repetir rápido lo de los lisosomas, ¿ya? Los lisosomas van a ser vesículas, ¿ya? Que van a tener una membrana y adentro va a contener una sustancia que van a ser las enzimas hidrolíticas, que van a ayudar a la digestión de la célula, van a ayudar a la autólisis, o sea, a la eliminación de organelos viejos, y a la autofagia, que es la destrucción de la célula. Sí, se puede decir que es como el estómago de la célula. Ya, vamos a seguir, vamos a estar... Ya, y ahora vamos a pasar a la célula vegetal. Y a la célula vegetal, alguna de sus características propias y exclusivas de ella va a ser la presencia de pared celular y cloroplasto. Entonces, la pared celular va a impedir, lo importante es que impide que estalle en la célula por acumulación de agua, permitiendo darle forma y que esto también, y de urgencia, y esto es muy importante en lo que es en la posición que tienen las plantas, porque ustedes se han dado cuenta que cuando uno o la priva de agua a la planta, como que se desarma. Entonces, lo que ayuda a la pared celular con el agua, además, es la rigidez, exacto. Entonces, después tenemos el cloroplasto, que va a ser, como dijimos, es exclusivo de la célula vegetal y va a estar encargado de la fotosíntesis. ¿Alguien me puede decir lo que es la fotosíntesis en una pequeña frase?
va a ser la obtención de energía química por la energía lumínica. O sea, la luz la transforma en energía química. Va a estar limitada por 2 membranas y vamos a tener compartimientos que se llaman los tilacoides, que son estos como discos que van a estar uno encima del otro. Y en la membrana de estos tilacoides se va a encontrar la clorofila, que va a ser el pigmento verde de las plantas. Sí, bien, también es muy importante la fotosíntesis porque es el proceso de alimentación de las plantas. La clorofila es un pigmento verde que se encuentra dentro de estos tilacoides que muestra ahí la imagen. Exacto, los granos. Muy bien. Ya, vamos a seguir entonces. Como otro había visto por ahí, también encontramos una gran vacuola central, ¿ya? Esta vacuola, las células animales igual tienen vacuolas, pero esta en las células vegetales es mucho más notoria y mucho más grande. Y crea una presión que va a estar encargada de la entrada de agua a la célula. Entonces, esta vacuola también va a estar encargada del crecimiento de tamaño de la célula. Entonces, las células vegetales jóvenes vamos a tener varias vacuolas de agua chiquititas y a medida que crezcan, estas van a fusionarse hasta formar una gran vacuola. Y otra función de la vacuola va a ser el almacenamiento de productos de desechos y otras sustancias, como por ejemplo algunos pigmentos y alcaloides como son, por ejemplo, la sustancia de la marihuana se va a almacenar aquí. Son compuestos químicos que pueden alterar la función del ser humano, como ya sabemos. Bueno, aquí terminamos la parte de la célula, ¿ya? Y vamos a seguir con las biomoléculas que participan o que forman a todas estas células. Entonces, las biomoléculas, hay casi cerca de 100 biomoléculas, pero no todas participan en la composición de los seres vivos. Y casualmente, o extrañamente, solamente la materia viva está compuesta por casi 6 elementos. O sea, hay más, pero en menor cantidad. Los de mayor cantidad dentro de los seres vivos son 6 elementos y curiosamente no son los más abundantes en toda la Tierra. ¿Ya? Entonces, vamos a tener a ver, ahí está. Sí, ya vimos la célula animal. Entonces, vamos a tener 2 tipos de biomoléculas orgánicas. Dos tipos de biomoléculas, las orgánicas y las inorgánicas, y solo vamos a centrarnos hoy en las orgánicas, ¿ya? Así que pueden repasar las inorgánicas después. Entonces, las biomoléculas orgánicas encontramos los carbohidratos, los lípidos, las proteínas y los nucleótidos, que los vamos a detallar en las próximas diapositivas, y las inorgánicas, que es el agua y las sales minerales. Entonces, ¿cuál es la característica de las biomoléculas orgánicas? Que son sintetizadas exclusivamente por los seres vivos. En cambio, las biomoléculas inorgánicas no son sintetizadas por los seres vivos. Entonces, ¿cuáles van a ser estos 6 elementos? El carbono, el hidrógeno, el oxígeno, el nitrógeno, el azufre y el fósforo. Entonces, estos son los 6 bioelementos que más abundan en la composición de los seres vivos. Vamos a partir con los carbohidratos. Ya, los carbohidratos se van a clasificar, primero que todo tenemos que entender que los carbohidratos van a estar compuestos por moléculas de azúcares. ¿Ya? Y se van a clasificar dependiendo de la cantidad de esta molécula de azúcar. Entonces, primero vamos a tener los monosacáridos.
¿ya? Donde vamos a encontrar la triosa, la pentosa, que después vamos a ver que dentro de las pentosas está la ribosa y la desoxirribosa, y la hexosa como la glucosa, la fructosa y la galactosa, ¿ya? Entonces aquí este va a ser un monosacárido, una molécula de azúcar. Los monosacáridos son monómeros y el conjunto de monómeros van a ser los polímeros. O sea, el conjunto de muchos monosacáridos van a ser los polisacáridos y ese va a ser el polímero de los carbohidratos. Ya, seguimos con la otra clasificación, que va a ser los disacáridos, que van a estar compuestos por dos moléculas de azúcares, donde tenemos la sacarosa, la lactosa, que la lactosa, las personas que carecen de la enzima que degrada este carbohidrato van a ser los intolerantes a la lactosa, y la maltosa. Entonces ahí vamos a tener disacárido, como dice el nombre, dos moléculas de azúcares. Por ejemplo, la leche y la sacarosa, que nos va a dar el azúcar de las frutas. Y por último, como había explicado antes, los polisacáridos, que van a ser el conjunto de muchos monosacáridos, ¿ya? Entre ellos tenemos el almidón, más conocido como harina, que el almidón es muy importante porque va a ser la reserva, es como las plantas almacenan la glucosa. Como habíamos dicho antes, la glucosa era una hexosa, un monosacárido, ¿ya? El glucógeno va a ser la forma en que se almacena la glucosa en las células animales. Van a estar almacenadas en las células, en células del organismo, y cuando se requieren va a ser transformada en glucosa para liberarla a la sangre. Y por último, la celulosa, que esta polisacárido no va a ayudar en lo que es, no tiene función energética, sino más bien función estructural en la pared celular de las células vegetales. Entonces ahí tenemos polisacárido, varias moléculas de azúcares juntos. Y la harina, el almidón. Recordar que el consumo de harina, o sea, de harina es por así decirlo, es más sano que consumir azúcares, comparando para obtener carbohidratos. O sea, es más sano consumir los carbohidratos mediante la harina que mediante los dulces, ya que los dulces nos pueden provocar alteraciones en la boca, como son las caries. Bueno, los lípidos. Vamos a ver dos, que están los triglicéridos, que estos lípidos no se van a disolver en agua, sino en solventes orgánicos como el alcohol, la acetona y el éter. Y los más conocidos son los que están en el tejido adiposo, bajo la piel, y algunas vitaminas, como la vitamina A, K y E. Entonces los triglicéridos van a estar formados por 3 ácidos grasos. Aquí los vemos, 3 ácidos grasos libres unidos a una molécula de glicerol. Por eso se llama triglicéridos. Contiene el doble de energía por gramos que los carbohidratos, o sea, consumiendo menor cantidad de lípidos comparado con carbohidratos, obtenemos mayor cantidad de energía de los lípidos que de los carbohidratos, pero después es más difícil eliminarlos, ¿cierto? Ahí nos queda la grasa acumulada. Porque las reservas de lípidos pueden durar meses, en cambio las reservas de los carbohidratos pueden durar solamente el día. Entonces, después, bueno, también su otra función es aislante térmico y amortiguadores de golpes.
En los fosfolípidos está formado, a diferencia de los triglicéridos, solamente por 2 grupos de ácidos grasos, más el glicerol, más un grupo fosfato y una cadena polar. Entonces los fosfolípidos podemos dividirlo en 2 estructuras. En la cabeza polar, que va a estar dado por el grupo polar, el grupo de fosfato y el glicerol, y las colas, que va a ser, y 2 colas que cada una va a ser el ácido graso. Entonces, estas colas van a ser la parte hidrofóbicas. Por lo tanto, al estar en contacto con el agua, van a quedar aisladas del agua. En cambio, la parte de la cabeza, que va a ser la parte hidrofílica, va a ser la que está en contacto con el agua. Y esta es muy importante porque los fosfolípidos van a ser los que forman las bicapas lipídicas, como vimos anteriormente en las células. Eso es lo más importante. Y se llaman, tienen un comportamiento anfipático, por lo que yo les hablé, que tienen una parte hidrofílica, que va a ser la cabeza polar, y una parte hidrofóbica, que van a ser las colas de ácidos grasos. Luego vamos a tener las proteínas. Entonces, ¿cuáles van a ser las funciones o qué cosas en el organismo son proteínas? Vamos a tener enzimas, hormonas, neurotransmisores, anticuerpos, transportadores de membrana. También también en los movimientos de los hilos y los flagelos, como vimos anteriormente. Y lo más importante es que las proteínas constituyen el 50% de la masa de la célula. Son responsables de las características que tenga la célula. Algunos ejemplos de proteína es la elastina, la queratina y el colágeno. Exacto, casi todo es proteína. La hemoglobina, muy bien, la enzima, las hormonas, algunas hormonas también. Entonces, las proteínas las podemos dividir según su estructura, ¿cierto? Vamos a tener primero la estructura primaria, que va a ser simplemente una línea de aminoácidos. Vamos a decir que los aminoácidos va a ser el monómero de la proteína. Entonces, la estructura primaria va a ser solamente la línea de aminoácidos, y esta secuencia, este ordenamiento de aminoácidos, van a ser determinados por la información hereditaria. Luego tenemos la estructura secundaria, que va a ser el plegamiento sobre sí mismo en forma de resorte de la estructura primaria. Lo importante es que aquí se van a unir aminoácidos que no van a estar juntos. ¿Ya? O sea, se unen aminoácidos que están separados por puentes de hidrógeno. ¿Ya? Después viene la estructura terciaria, que va a ser la forma tridimensional, generalmente globular, de la estructura secundaria. ¿Ya? Es muy importante. También va a ser las interacciones de aminoácidos no adyacentes, y esta estructura tridimensional es esencial porque determina la función de la proteína. Es así que si la estructura terciaria se altera por alguna cosa, calor o pH, la función no va a ser la misma. Y este proceso del cambio o de la alteración de la estructura terciaria se va a llamar desnaturalización. ¿Ya? Y por último tenemos la estructura cuaternaria, es cuando ya tenemos más de 2 cadenas polipeptídicas juntas. ¿Ya? Entonces, vamos. ¿Alguna pregunta? ¿Vamos bien? Ya, vamos a seguir entonces. Entonces aquí tenemos un esquema con las 4 estructuras. La primaria, que recuerden que es la línea de aminoácidos.
hay más de 20 aminoácidos que en verdad no es necesario que se los aprendan, ¿ya? Después tenemos la estructura secundaria, que va a ser esta forma de hélice que va a formar la estructura primaria. Después el plegamiento sobre sí misma de nuevo, y esta estructura tridimensional va a ser la estructura terciaria, que va a ser muy importante porque dependiendo de la forma que tenga va a ser la función de la proteína, y la estructura cuaternaria, que va a ser agregado de 2 o más polipéptidos. Ya, y por último, vamos a ver los nucleótidos. ¿Ya? Van a ser moléculas formadas por una pentosa, que como lo vimos, que podía ser ribosa o desoxirribosa, por un grupo fosfato y por una base nitrogenada. ¿Ya? Entonces, se clasifican. Los dinucleótidos, como dice su nombre, van a ser 2 moléculas de nucleótido, y lo importante de los dinucleótidos es que van a ser intermediarios en el metabolismo celular y pueden cumplir el rol de agentes oxidantes, es decir, transferir electrones, o sea, sacándolos, o agentes reductores, dando electrones a la sustancia, ¿ya? Y también pueden funcionar como coenzimas, es decir, que deben estar presentes estos dinucleótidos para que la enzima pueda funcionar, ¿ya? Ahora vamos a ver los trifosfatos de nucleótido. ¿Por qué se llaman trifosfato? Porque contienen 3 grupos de fosfato más la pentosa y la base nitrogenada, que en este caso va a ser adenina. ¿Ya? Y en este caso el ejemplo más común es el ATP, adenosín trifosfato, ¿cierto? Que va a ser una molécula que va a guardar energía. Esta energía proviene de la liberación, que es liberada por la oxidación de los combustibles, y cuando se rompe esta energía, cuando se rompe esta molécula, se libera energía, ¿ya? Y por último tenemos los ácidos nucleicos, ¿ya? Que ustedes conocen el ADN y el ARN, ¿ya? ¿Cuáles van a ser las diferencias? Estos ácidos nucleicos van a estar unidos por su base nitrogenada con su grupo fosfato con el grupo fosfato del nucleótido adyacente, ¿ya? El ADN va a ser el material hereditario de la célula, y que la secuencia de sus nucleótidos va a determinar el orden que van a tener la cadena de aminoácidos, como lo vimos anteriormente. A diferencia del ARN, el ADN tiene 2 cadenas de polinucleótidos, ¿ya? En cambio, el ARN, como vemos en el dibujo, solamente tiene una cadena de polinucleótidos. Otra diferencia son las bases nitrogenadas. En el ADN tenemos la citosina con la guanina y la adenina con la timina. En cambio, el ARN, en vez de tener timina, posee la base nitrogenada llamada uracilo. ¿Ya? ¿Alguna pregunta?
Ya, vamos a seguir. Exacto, en el ARN la timina se cambia por uracilo. El uracilo se va a unir con la adenina. Ya, vamos a seguir entonces. Ya, pasando a otro tema, ya estamos terminando, ¿ya? Van a ser los niveles de organización celular. Entonces, ¿qué entienden por niveles de organización celular? Si alguien me puede decir, si tiene alguna noción. ¿No? ¿A nadie se le ocurre? Ya, bueno, los niveles de organización. Sí, muy bien, desde lo más simple hasta lo más complejo que va a ser un organismo. Entonces, vamos a partir primero por la célula, ¿cierto? Que ya la vimos y la hemos requete contra estudiado. Ya, entonces la célula va a ser lo más pequeño, ¿cierto? Como ya vimos, la célula animal y la célula vegetal. ¿Ya? Después, estas células, si se unen en células semejantes, ordenadas y cumplen una función especializada, van a formar un tejido. ¿Ya? Como por ejemplo un epitelio. ¿Ya? Vemos ahí que son puras células ordenadas en capas. Esto va a ser un tejido. Células ordenadas por capas y que van a cumplir una función especializada. Cuando juntamos varios tipos de tejido, ¿ya? Por ejemplo, tenemos los tendones, el tejido muscular, etcétera, vamos a formar un órgano, ¿ya? Por ejemplo, si juntamos el tejido de los tendones, el tejido muscular, vamos a formar el músculo. Si juntamos células musculares con células gástricas, vamos a formar el estómago. ¿Ya? Y si formamos y si unimos órganos en la asociación de estructural y funcional de varios órganos que funcionan, que tienen una función especializada, pero entre sí funcionan independientemente, vamos a tener el sistema, como por ejemplo el sistema digestivo. Lo tenemos el esófago, participa el estómago, intestino delgado, intestino grueso, el hígado, el páncreas, etc. Entonces, todos estos órganos que funcionan independientes entre sí llevan a una función que nos permite tener este sistema. Y el conjunto de varios sistemas, el sistema respiratorio, el sistema cardíaco, el sistema digestivo, el sistema neuronal, vamos a formar al individuo y eso nos va a permitir vivir. Y lo último, para repasar de nuevo, tenemos la célula, por ejemplo, del hígado. Tenemos muchas células de hígado que están ordenadas y que van a cumplir una función especializada del hígado y van a formar el tejido hepático. Luego, el tejido hepático con otros tejidos van a formar el órgano que es el hígado. El órgano con el hígado junto con otros órganos, como por ejemplo la bilis, el páncreas y el estómago, etcétera, van a formar el sistema digestivo. ¿Ya? Y todos estos sistemas, como ya mencioné antes, van a formar el individuo que va a permitir que éste pueda realizar sus funciones y pueda vivir. Bueno, terminamos la clase de hoy. Ojalá les haya servido. Vamos a ver si podemos resolver las dudas en el grupo
y a ver si podemos subir el material. Ya, así que les vaya muy bien. No sé si tienen alguna duda.